Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús. Siempre digo que la verdad que Jesús ha sido la persona más grande como hombre que este mundo ha tenido. No hay otro en que se le llegue ni a los tobillos, aún de las grandes personalidades de la historia, ni a los tobillos le llegan a Jesús. Jesús ha formado una revolución que es la revolución más grande que ha habido sobre la tierra. Tiene 2000 años de antigüedad. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Jesús es el jefe. Es importante lo de la resurrección, porque si Jesús no hubiera resucitado, en vano seríamos cristianos. Porque Jesús al resucitar, soluciona el problema existencial de la gente que el mundo no tiene solución. Porque la gente dice, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Y para el cristiano también hay solución para la muerte. Dios nos ha hecho para que seamos sus amigos. Y no es muerto el perro, se terminó la rabia, sino que vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Y la muerte es parte de la vida, y que a veces no lo queremos aceptar, ni siquiera lo queremos pensar. Pero todos hemos nacido y la muerte es parte de nuestra vida. Y Jesús soluciona el problema, porque si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y si Él no hubiera resucitado, ahí hubiera terminado todo, como pensaban los jefes políticos religiosos que había en el tiempo que vivía. Pensaban, matamos a y nos sacamos el problema de encima. Y no sabían que se le venía el problema más grande. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó? Mire, yo le voy a dar una pista. Ninguno de los discípulos, ni aún el más teóricamente fiel, aquel que estaba dispuesto, que le dijo a Jesús, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por causa tuya, y que Jesús le dijo, ya lo hemos visto, dice, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3. Tú me negarás 3. Y efectivamente, Pedro no tuvo la valentía de reconocer que a ese que estaban ajusticiando entre gallos y medias noches, él era su discípulo, lo negó aún con insultos. ¿Y cómo me explican que después él estuvo dispuesto a morir por causa de Jesús? Si él no lo hubiera visto resucitado, no hubiera estado dispuesto a morir por causa de Jesús. Y él estaba orgulloso de morir por causa. Inclusive le dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Le dijo a los que lo estaban matando, después mucho más tarde, allá en Roma. Les pidió un favor, crucifíquenme cabeza abajo, porque yo no me merezco morir como ellos. Si él no lo hubiera visto, no hubiera estado dispuesto a morir por causa de él. Así que a todas las personas que estamos siguiendo este estudio, tenemos que creer que Jesús resucitó. El que no cree que Jesús resucitó, no es cristiano. Hay mucha gente que dice, si no veo, no creo. Y hoy vamos a ver de uno de los discípulos de Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, más de 500, tenía muchos. Y uno de ellos, de lo más íntimo, dijo, si no veo, no creo. Y ese es Tomás, el que le llamaban el gemelo, que yo creo que era hermano de Jesús. Jesús tenía varios hermanos que lo seguían. Uno era Judas, otro era Santiago, otro es Tomás. También tenía otro que se llamaba José, también tenía hermana. Y cuando uno lee la biografía de Jesús acá en los evangelios, le llaman el gemelo. ¿Y gemelo de quién? Parece ser que se parecía mucho a Jesús. Y entonces por eso le llamaban el gemelo, pero no sé. Se me ocurre, no lo dice en ningún lado, eso uno medio que lo capta por indicio. Bueno, hemos visto que Jesús se le apareció a María Magdalena, se le apareció a Pedro, se le apareció a 2 discípulos que fueron a Emaús, se le apareció a todos los apóstoles, y entre los cuales y también a las mujeres
y nos dice en otra parte que se apareció a más de 500 a la vez, dando las últimas instrucciones de su reino. Ya lo vamos a leer otro día. Dice, y hoy vamos a ver acerca de Tomás. Y para que ustedes sepan, Tomás después estuvo dispuesto a morir por causa de Jesús, porque lo había visto resucitar. De hecho, que murió por causa de Jesús. A Tomás lo mataron en la India. Lo lancearon los guardias de uno de los príncipes, y él estableció una iglesia en la India, que hay millones de cristianos en la India de la iglesia que fundó Tomás. Que de hecho los jesuitas portugueses, cuando el asunto del camino de las especies, hicieron estragos en las iglesias de la India, porque eran cristianos, pero no eran cristianos como la iglesia romana, entonces eran apóstatas, eran herejes, entonces quemó iglesia, mató gente, los jesuitas de la iglesia romana en la India, quemaron la Biblia más antigua que teníamos, las quemaron, las prendieron fuego, porque estaba prohibido de leer la Biblia. La iglesia romana prohibió durante muchos siglos leer la Biblia. Por eso se produjo la separación de la iglesia luterana de la iglesia romana, porque Lutero descubrió la Biblia, y entonces cuando leyó lo que la Biblia decía y lo comparó con las prácticas que ellos tenían, nada que ver. Y entonces lo quisieron matar gracias a los príncipes alemanes que lo protegieron, y por eso no paró en la hoguera o en la Santa Inquisición. Bueno, Tomás dice acá hoy vamos a leer en el capítulo 20, versículo 24 de San Juan. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Había un grupo, ya lo leímos la vez pasada, había un grupo de discípulos, estaban con la puerta cerrada porque tenían miedo, y Jesús entró y se paró en medio de ellos y les saludó, y le dijo, paz a ustedes, o shalom. Y después los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Y él dijo, no, que la van a ver, miren lo que dice. Después, Tomás no estaba en ese grupo cuando Jesús apareció. Después, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Si no veo, no creo. ¿Cuánta gente hoy día dice lo mismo? Si no veo, no creo. Y dicen, la religión es cosa para chicos y es cosa para viejos, pero el cristianismo es para gente que tenga los zapatos bien puestos, porque no es fácil ser cristiano, es lo más difícil que hay abajo del sol, porque ¿quién es capaz de, cuando le dan una mejilla, poner la otra y después orar por el que le está pegando? ¿Quién es capaz? Hay que ser cristiano para poder hacerlo. Tomás dijo, si no veo, no creo. Le contaron un poquito, no, si yo no veo, no creo. Si yo no veo sus heridas en el costado y meto mi mano, no veo las heridas en las manos, yo no creo. Dice, 8 días, o sea, una semana más tarde, 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo, pasan ustedes, de vuelta como la vez anterior. Pero esta vez estaba Tomás. Y lo saludó, Pablo. Y luego Jesús le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mi mano. Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo si no crees. ¿Y qué aprendemos de esto? Cuando Tomás le dijo a los otros, si no veo, no creo, Jesús lo estaba escuchando. Porque sus ojos ahora pasean la tierra. Dios lo ha puesto sobre el universo. Y entonces Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra manera de actuar, conoce nuestra manera de pensar, conoce todo. ¿A dónde huiremos de su presencia?, decía el salmista. Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, allí estás. Si me fuera en las alas del viento, ¿allí dónde huiré de tu presencia? Hay muchas personas que creen, hacen cosas, y son cristianas,
hacen cosas que saben que están mal, porque piensan que nadie los ve. El Señor ve todo. Y Él nos ha elegido para que seamos sus representantes. Y si Él ha tenido confianza en nosotros, más vale que le vamos a responder bien. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador? Es una persona de un país determinado que está en otro país que representa al país donde está. Y nosotros estamos representando a Dios aquí en la tierra. O sea, los cristianos son embajadores de Dios aquí en la tierra. Jesús le dijo a Tomás, mete acá tu mano en el costado, mete acá en mi mano en las heridas, mete acá tu dedo. ¿Y qué le contestó Tomás? Le dice Jesús, no seas incrédulo sino cree. Yo también digo a la gente, les recomiendo, hay que creer, hay que tener fe. La fe mueve montañas, sin fe es imposible vivir, sin Dios es imposible vivir. Mucha gente cree que puede vivir sin Dios, pero no se puede porque hemos sido creados a su imagen. Somos como dioses aquí en la tierra y tenemos que encaminarnos en el propósito para el cual hemos sido creados. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. No pudo contestar. Mi Señor, en aquel entonces, el Señor era el César. ¿Cuántos cristianos murieron prendidos fuego en antorchas en la vía Apia romana por causa de decir que Jesús era su Señor y no el emperador? Y hoy día la palabra Señor ha perdido mucho fuerza y le decimos a cualquiera Señor tal, Señor cual, pero en aquel entonces el Señor era el dueño absoluto, era el César el Señor. Y los cristianos decían, no, el César es el gobernante, nosotros tenemos que obedecer al gobernante, pero el Señor nuestro es Jesús, el dueño de nuestra vida es Jesús. ¿Cuántos murieron por decir que Jesús era su Señor? Que el Mesías, el ungido de Dios, que Él era su Señor. ¿Cuántos murieron y cuántos a través de la historia? Y hoy día directamente ni lo tenemos en cuenta. Siento que nuestra sociedad está basada en los fundamentos que Él ha establecido. Las mujeres tienen el estatus que tienen gracias a Jesús. Si no, serían solamente para tener hijos y nada más. Y para satisfacer los instintos al hombre. Pero gracias a Jesús que enseñó que no hay diferencia entre hombre y mujer, que los dos son iguales, solamente que tenemos diferentes funciones, es que la mujer puede llegar a ser presidente de un país, gracias a Jesús. Y cuando Tomás dijo, entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Y ahí estamos metidos nosotros. Hemos creído, somos felices porque hemos creído. Y a algunas personas Jesús se les revela. Se les revela. Como cuando uno ve la televisión, se les revela. Algunos, aquellos que tienen una capacidad contemplativa de concentrarse, contemplar a Dios en su majestad, en su gloria, a Jesús sentado a su mano derecha, rodeado de ángeles, de arcángeles. Hay personas que tienen la capacidad de verlo y hay otros que no. O sea, bienaventurados, feliz al máximo los que no miren ni creyeron. Y ahí estamos nosotros metidos. Somos bienaventurados, somos felices por haber creído que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, espero que Dios los bendiga y vamos a continuar acerca de la resurrección en la próxima semana.